Muchísimas gracias por estar con nosotros en The Travel Cities. En Mercedes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, pues sin duda, un tema que está muy en boga es el vino en estos momentos. Más la gente lo está disfrutando desde casa todavía. Hay otros que ya empiezan a salir, pero siempre está, es algo que no se pierda de la mesa. Y precisamente vamos a hablar sobre los vinos de Argentina. Y para eso yo te agradezco mucho que nos comentes, pues de entrada, ¿cuál es la principal característica que tienen los vinos de Argentina? Bueno, yo considero que el principal atributo que define a los vinos de Argentina es la diversidad de geografías, justamente porque no tenemos una única característica en nuestros vinos, sino que gracias a la diversidad de paisajes, de climas, de suelos que tenemos en todo el parque varietal argentino, eso hace que pueda dar origen a una infinidad de estilos de vino para cada ocasión de consumo, para cualquier situación, para cualquier momento del año, y creo que da cuenta de ello solamente contarles que albergamos las fincas más altas a más de 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar y las más australes del mundo a 42 grados latitud sur. Poseemos una capital que es miembro de la red Great Wine Capitals desde el 2005, esta red que agrupa a las grandes capitales del mundo del vino. Y para terminar un poco como conclusión, me voy a apropiar de una frase que un crítico del mundo del vino muy reconocido dijo una vez acerca de Argentina, que es que Argentina tiene tanta diversidad geográfica que aquí se podrían elaborar todos los vinos del mundo prácticamente. Así que creo que eso resume un poco lo que es Argentina en materia vitivinícola y cómo fue creciendo en los últimos años. ¿Cuál es una de las regiones que más produce vino en Argentina y por qué? Bien, bueno, la principal región productora de vino en Argentina, que eso llama mucho la atención en el resto del mundo, porque está muy concentrada la producción, el 70% de la producción del vino de Argentina en la región de Cuyo, una región compuesta por 3 provincias que son Mendoza, San Juan y San Luis, y Mendoza como la provincia quizás que conglomera más establecimientos vitivinícolas y que más desarrollo ha tenido. En Mendoza sucedieron varios factores. Uno es su clima, que es muy particular, con más de 320 días de sol al año, bajas precipitaciones, la cordillera de los Andes, esta cadena montañosa que de alguna manera cualquiera que la visita lo deja sin aliento, también determina y define el clima, y la inclinación de la cordillera y la erosión que fue sufriendo por millones de años hizo que Mendoza se convirtiera en un lugar con una diversidad infinita de suelos. Y además de esto, Mendoza cuenta con agua pura de deshielo, los ríos que le irrigan son justamente de agua pura y fueron encauzados de una manera muy inteligente ya en la época de los incas por un sistema de riego que irrigaba a toda la provincia, convirtiéndola en una provincia muy fértil. Esto a los inmigrantes les llamó mucho la atención, a franceses, italianos que por el siglo XIX ya empezaban a desembarcar y que el oficio de la agricultura era lo que más conocían. Encontraron en Mendoza un lugar para poder practicarlo y para poder desarrollar exponencialmente la provincia. De hecho, un poco la celebración del Día del Malbec tiene que ver con que el 17 de abril fue el punto de partida en donde se toma la iniciativa desde la provincia, presentando un proyecto a la legislatura de la provincia de Mendoza para que se cree la Quinta Normal de Agricultura y una escuela de agronomía. Y esto de alguna manera pone al argentino, le marca al argentino el compromiso de incorporar nuevas cepas más allá del Malbec, que todo el mundo sabe que somos famosos por el Malbec, y también el compromiso de promover el aprendizaje de la industria. Y este evento, sumado a la llegada del ferrocarril de la mano de los ingleses, hicieron que Mendoza pudiera tener un próspero desarrollo vitivinícola. Sin embargo, muchas otras regiones en Argentina, y cada vez son más las que se van sumando al mapa vitivinícola, pudieron rápidamente poner en valor lo que tienen para dar desde sus características de terruño. Pero sí, Mendoza concentra la mayor producción de vinos por todos estos factores que se dieron en la provincia. Un poco también del Malbec, ahora que ya es la fecha
ideal ahora, ¿no? Malbec, ¿cuáles son de las principales regiones donde más se da mejor, por así decirlo? Porque muchas veces se incluye mucho la altura, obviamente en los sembradíos, en todo eso, y la gente muchas veces o desconoce o no sabe, o uno piensa que a lo mejor igual tiene los mismos beneficios, ¿no? Sí, quizás el Malbec más versátil, el que más popularidad ganó en todo el mundo y más premios, es el Malbec que proviene de la zona de Cuyo. De hecho, es uno de los que yo me serví en homenaje al Día del Malbec que estamos celebrando hoy. La gran característica del Malbec es justamente que en Argentina se adaptó muy bien a todos los terruños y tiene esta versatilidad que, si nos gustan los vinos de mucha estructura, un Malbec del norte argentino nos va a encantar, porque así se desarrolla en el norte. Pero siempre con una característica muy particular y que enamora a todo el mundo del Malbec, que es su equilibrio y su redondez. Es un vino que, para quienes por ahí no toman mucho vino o no se iniciaron en el mundo del vino, es un muy buen ejemplar para empezar a tomar vino, porque tiene una entrada muy amable y dulce en boca. Es muy equilibrado, es decir, sus taninos, esa parte astringente que a veces molesta, sobre todo si no estamos comiendo, en el Malbec está muy bien equilibrada, tiene una acidez perfecta para barrer cualquier comida que estemos acompañando en ese momento, y lo más atractivo que tiene es su color y su perfume. En Argentina hay un proyecto de unas chicas en Mendoza que hicieron un perfume de Malbec, porque realmente el aroma que tiene a mermelada, ciruela, fruta roja en compota, lo vuelve muy profundo al aroma, muy seductor, y el color es uno de los vinos que más tarda en perder el color, porque los vinos, a medida que pasa el tiempo, los vinos tintos van perdiendo un poco su color, y el Malbec tarda muchísimo en desteñirse porque tiene una materia colorante tan potente que se mantiene muy rojo, rubí, violeta durante mucho tiempo. Pero yo creo que es difícil elegir de los mejores ejemplares de Malbec, porque dependiendo con qué estemos comiendo en Argentina vamos a encontrar un Malbec para cada ocasión de consumo, te lo aseguro. Pero bueno, el mendocino, digamos que se ganó su fama y merece que lo mencione como el más atractivo. Que estás ahí con la copa, precisamente cómo degustar un vino, en este caso un Malbec. Bueno, siempre el vino es recomendable, cuando estamos queriendo hacer un análisis del vino, tener siempre a mano una servilleta blanca o un papel blanco para poder chequear bien el color. Si nosotros tenemos un fondo de color, nos resulta muy difícil disfrutar del color que tiene ese vino para regalarnos. En este caso, el Malbec, que como te decía, tiene esa característica de púrpura, rojo, rubí, muy llamativa. El vino, a primera vista, debe verse sano, es decir, que no tenga nada extraño que nos llame la atención, turbio, flotando. Ojo que a no confundirse con la borra, que la borra es algo muy normal que le puede pasar al vino. Yo sé que a veces asusta ver esa arenilla y que es incómodo que eso llegue a la boca, pero para eso podemos usar un decantador y poder resolver el tema. Pero la borra no significa que el vino esté malo. Principalmente chequeamos que no tenga un color demasiado sospechoso, pero igual la nariz siempre nos lleva a confirmar si hay alguna enfermedad en el vino. Si el vino huele a vinagrado, es probable que se nos haya picado, es decir, que la bacteria acética, que es la bacteria que de alguna manera se inocula en el acheto o en el vinagre para convertirlo en vinagre, pero bajo condiciones controladas, está disparada. Entonces, por un cambio brusco de temperatura, el vino se vuelve avinagrado y realmente es muy desagradable ya en nariz. Ya nos damos cuenta en nariz, no es necesario quizás ni siquiera probarlo. O podemos también sentir alguna nota un poco rancia, y eso puede ser una enfermedad del corcho, que se llama TCA. Pero son dos aromas que son muy fáciles de identificar, no hay que ser un profesional del vino para darse cuenta que el vino está mal en nariz. Sí hay una nota que a veces la creemos como una nota que está mal, que es la nota oxidada, cuando al vino le pasa mucho tiempo,
que entró a través del corcho en contacto con el oxígeno, gana aromas que nos recuerdan al jerez, al óxido. Entonces, a veces quien desconoce esta característica o esta nota puede sospechar que el vino está mal, pero es lo que le pasa al vino cuando lo guardamos mucho tiempo. Entonces ahí tenemos que animarnos a probar y descubrir si nos gusta o no ese estilo de vino añejado. Y en boca, que es el mejor momento, siempre buscamos equilibrio. Es decir, que nada nos moleste en la boca, ¿no? Que tanto el tanino, que es esa sensación de astringencia, como la acidez y el alcohol, los encontremos equilibrados. Que no nos resulte ni muy ácido, ni muy tánico, que me coagula inmediatamente la saliva y no me deja disfrutar del vino. Y el alcohol, que siempre tiene que ver mucho con la temperatura a la que lo estoy sirviendo. Si lo serví muy caliente el vino, el alcohol se va a sentir sí o sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura de servicio de los vinos. Lo ideal en un vino Malbec, un vino tinto, 13 grados aproximadamente, más bien fresquito siempre, es mejor pasarnos de frío que quedarnos cortos con el frío. Así que esa es la manera de disfrutar un muy buen Malbec, y acompañado siempre con comida. Me gusta asociarlo mucho a comidas que tengan alguna proteína, pero no demasiado elaboradas. Por eso la carne a la parrilla le va muy bien, o mismo las empanadas de carne también tan típicas de la Argentina, las cazuelas como el cabrito de Argentina, son muy buenos compañeros del Malbec. Incluso, como te decía antes, dependiendo de dónde sea, quizá un Malbec de la Patagonia, que son un poco más livianos, más fáciles de tomar, van muy bien, ¿por qué no?, con una trucha, con un salmón, porque realmente esas carnes que quizás de pescado que son un poquito más firmes o sabrosas, se puede maridar muy bien con un vino tinto de las características del Malbec, que, como te digo, la gran virtud que tiene es lo amable que es el Malbec de Argentina. Más que nada quisiera que me dieras en una frase cómo describirías hoy el vino de Argentina. En exponencial crecimiento y revolución. Creo que es una palabra que define al vino argentino, porque se están tomando muchos desafíos en terruños inexplorados y que realmente están dando unos productos maravillosos. Así que así definiría al vino argentino. Muchísimas gracias por esta entrevista y por haber estado con nosotros. Un placer.